Hola, soy Marco Gornati, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de eneatipo 9. Al eneatipo 9 se lo conoce como el mediador o el conciliador del eneagrama. También se lo puede llamar como el que quiere evitar el conflicto. Su herida de nacimiento consiste en una sensación de negación, de no ser bienvenido, de no ser importante. Y es así como en general busca la necesidad de amoldarse para evitar el conflicto con los demás. Su pasión es la pereza, entendida como una pereza espiritual, como una dificultad para ir hacia adentro y encontrar y descubrir, reconocer sus propios deseos y necesidades. Y su fijación consta de la sobreadaptación, la confluencia y la indolencia. Son personas en general muy amables, correctas, tranquilas, que buscan siempre evitar los conflictos y estar en paz con todos. Y de esta necesidad de estar en paz y evitar los conflictos, terminan confluyendo con los demás y sobreadaptándose a su entorno. Incluso pueden llegar a ser más por los demás, ¿sí? Por los deseos y necesidades de los demás, que por ellos mismos, llevando incluso una gran tristeza o rabia en su interior que ocultan detrás de esta máscara de persona alegre y amable. Como vimos en el video de generalidades, son personas de baja autoestima y ellos entienden, comprenden e internalizan que sus deseos y necesidades son menos importantes que lo de los demás. Por eso es que tienden siempre a complacer a los demás más que a ellos mismos. Vamos a describir entonces cuáles son las características principales de este patrón de personalidad. Vamos a describir 6 grandes características de este patrón de personalidad. La primera que vamos a describir es el masoquismo, que se entiende como una dificultad para obtener gratificación a través del placer y el disfrute. ¿Qué les sucede a estas personas? Les sucede que si satisfacen sus propios deseos y necesidades, emerge en ellos una sensación de culpa, se sienten egoístas, se sienten culpables y eso no lo pueden sostener. Por lo tanto, buscan no contactar muchas veces con sus deseos y necesidades para que no emerja esta sensación. Se puede describir un poco a veces como la culpa del superviviente, ¿no? Cuando después de una catástrofe, por ejemplo, los que sobreviven suelen sentirse culpables por haber sobrevivido y otras personas no ante esa misma situación. Entonces, muchas veces ante situaciones que les generan placer, suele emerger este sentimiento de culpa, este sentimiento displacentero, por lo que tienden a alejarse de la satisfacción de sus deseos y necesidades. Y muchas veces, incluso cuando contactan con una sensación gratificante, les suele ser muy difícil sostenerla. Y pueden llegar incluso a sacrificarse por los demás, ¿sí? Complaciendo sus deseos y necesidades, para no contactar con este dolor que puede llegar a aparecer si anteponen sus propios deseos y necesidades a lo de los demás. Otra característica relevante a describir es su pasión, ¿no? La pereza, esta pereza espiritual que dijimos al principio. Es esta dificultad que tienen o esta negación para mirar en su interior y reconocer sus deseos y necesidades propios. Y actúa un poco como un mecanismo de defensa, ya que al no verlas, al no reconocerlas, no van a intentar satisfacerlas y así no va a emerger este sentimiento displacentero de culpa. Es así como finalmente actúan en general instintivamente siguiendo su entorno, siguiendo al rebaño, haciendo lo que otros quieran, ¿sí? Buscan entonces principalmente confluir y sobreadaptarse con los demás para evitar cualquier tipo de tensión que pueda llegar a aparecer. Y en general son muy procrastinadores en este sentido. Otra gran característica que un poco venimos hablando es esta característica de evitar los conflictos, ¿sí? Estas personas desean vivir en un estado de paz y tranquilidad y viven un poco desde este apaciguamiento, desde esta sobreadaptación, ya que al evitar los conflictos tanto internos a la hora de querer satisfacer mis propios deseos y necesidades como externos, los conflictos con los demás, si no me adapto, ¿sí? Puedo seguir estando en este estado de paz y tranquilidad sin sobresaltos. Otra característica importante de este eneatipo es la indolencia, esta actitud de comodidad, esta incapacidad que tienen de reaccionar frente a algo que deberían reaccionar o inquietarlos o preocuparlos. Es un poco esta sensación de no voy a hacer, no voy a reconocer, ¿sí? Etc. Les es muy difícil reaccionar, incluso, ¿no? Para la satisfacción de sus deseos
y necesidades. Se justifican no esforzarse para que las cosas sean como ellos quieran. Tienen esta actitud de conformismo, como las cosas están bien como están, ¿para qué esforzarse por cambiarlas? Es como una sobreadaptación al status quo, digamos. La quinta característica es esta capacidad que tienen de adormecimiento de su ser interior, ya que terminan narcotizando, adormeciendo sus propios deseos y necesidades internas. Esto provoca no solo que pierdan el contacto con el sufrimiento, las sensaciones negativas internas, pero sino también que pierdan el contacto con sus propios deseos, necesidades, pero incluso las cualidades positivas de una persona, ¿no? La alegría, la imaginación, la creatividad, el entusiasmo, la motivación, etc. Y desde esta tendencia adaptativa, constante al entorno, se dejan llevar finalmente por lo que el entorno diga que tienen que hacer. Y finalmente, la última característica para nombrar es esta actitud de adaptación y resignación, finalmente. Estas personas renuncian a sus deseos y necesidades para evitar los conflictos y así no sufrir a la hora de tener que satisfacerlos. Tienen mucha dificultad a la hora de poner límites a los demás o reclamarles o confrontarlos como en una actitud de hasta sumisión. Pero ¿qué pasa con esto? Y esto es muy importante. El no contactar con sus deseos y necesidades y confluir con los demás disminuye o evita ese sufrimiento agudo que puede llegar a aparecer, ese sufrimiento inmediato. Pero ¿qué pasa? Lo transforma, lo cambia en un sentimiento de insatisfacción o de sufrimiento crónico por no satisfacer sus propios deseos y necesidades, que termina generando incluso una acumulación de rabia y enojo en su interior que puede también degenerar en frustración crónica e incluso estados subdepresivos o melancólicos. Vamos a describir entonces cómo funciona el patrón neurótico de este eneatipo que hace que emerjan estas características que nombrábamos antes. Y quizás resulte mejor entender con un ejemplo, ¿no?, cómo funciona este bucle de satisfacción y de deseos y necesidades de una persona normal. Cuando una persona reconoce sus propios deseos y necesidades, eso genera una tensión, ¿no?, o una incomodidad. Supónganse, tengo frío. Entonces, ¿cuál es la acción que se lleva a cabo? Se lleva una acción para satisfacer ese deseo o necesidad que estoy reconociendo como propio. En este caso, me pongo un abrigo y esto relaja esta tensión o lleva a una situación de calma o de reposo hasta que aparezca un nuevo deseo o necesidad. Este, digamos, sería el bucle normal. Pero ¿qué le pasa al eneatipo 9? El eneatipo 9, cuando reconoce que tiene un deseo o necesidad insatisfecho, a la hora de satisfacerlo le emerge esta sensación displacentera, de culpa, de egoísmo, por lo cual no va a tender a satisfacer estos deseos y necesidades. Es entonces como se forma este mecanismo inconsciente y se desconecta, ¿sí?, de la percepción de sus propios deseos. Esta desconexión lleva a un vacío interior, un vacío que va a ser llenado con los deseos y necesidades de su entorno, que es lo que venimos hablando de esta adaptación. Y desde ahí es donde se empieza a generar esta sensación de insatisfacción y frustración crónica que lleva a adormecerse y a narcotizarse aún más, que genera un vacío interior aún más grande que se llena con más necesidades y deseos de su entorno. Es así, como dijimos anteriormente, ¿no?, que sustituye una insatisfacción, un sufrimiento agudo por uno crónico. En cuanto a las alas, si esta persona tiene ala 8, va a contactar más con esta sensación de vulnerabilidad e indefensión de este eneatipo. Va a tener características de ser una persona, ¿no?, más desafiante, más agresiva, que se refugia detrás de una coraza para que los demás no lo dañen, buscando tener el control de la situación para evitar cualquier tipo de sufrimiento que puedan causarle los demás. Por el otro lado, si contacta más con el ala 1, si el ala 1 es más dominante, va a sentir en su interior esta sensación de insuficiencia e imperfección de este eneatipo, tomando características de ser una persona más exigente e incluso más perfeccionista. Son personas que hablan mucho más de lo que piensan, son más moralistas, son más jueces con los demás y son muy exigentes consigo mismos y también con los demás. Y en quienes puede emerger una gran rabia y frustración cuando las cosas no salen como ellos quieren. Vamos a describir ahora entonces los subtipos del eneatipo 8 según el instinto dominante. Y si recordamos ahora entonces que el patrón neurótico de estas personas viene dado por la poca percepción de sus deseos y necesidades
y el adormecimiento constante de su ser interno para no contactar con esta sensación de vacío e insatisfacción, entonces la forma en que continúan adormeciendo o narcotizando esta sensación y llenando el vacío interno es la que va a caracterizar a cada uno de los subtipos del eneatipo 9. Al subtipo conservación del eneatipo 9 se lo denomina apetito. En general, estas personas son las que más contacto tienen con su interior, con sus deseos y necesidades, por lo que es el que menos se deja llevar por los deseos y necesidades de los demás. Pero ¿qué hacen? ¿Cómo llenan su vacío? ¿Cómo adormecen esta sensación de insatisfacción constante? Estas personas, este subtipo, se caracteriza por el consumo constante, compulsivo y abusivo de un montón de actividades y tareas ociosas. ¿Y qué quiero decir con esto? Son personas que para adormecerse consumen constantes y compulsivamente numerosas actividades, podríamos decir, sin sentido, ¿no? Que no lo conectan con su interior, sino que lo continúan adormeciendo. Y estas actividades y este consumo pueden ser comidas, ¿no? Pueden ser personas que comen todo el tiempo, ¿no? Para disminuir esta tensión, que consumen actividades de entretenimiento, por ejemplo, pasan horas mirando televisión o pasan horas y horas jugando videojuegos, o por ejemplo lectura de libros. Son personas que pueden devorarse los libros, ¿no? Leer libros y libros, pero que los leen de una manera muy superficial, solo para matar el tiempo, para pasar el tiempo y adormecer su ser interior. También pueden adormecerse, por ejemplo, con el trabajo, haciendo un montón de actividades en el trabajo que en general no lleven a ningún puerto. Y así sucesivamente, consumen compulsivamente actividades ociosas para adormecer esta sensación de insatisfacción interna y vacío. Al reconocer un poco más sus deseos y necesidades y no necesitar tanto de los demás, estas personas en general son más calladas, solitarias, más independientes, más autónomas e incluso las más fuertes de los tres subtipos. Y estas personas buscan siempre, ¿no?, evitar los conflictos para encontrar la paz y la calma que tanto quieren. Al subtipo sexual del eneatipo 9 se lo denomina fusión. Y en este sentido, estas personas llenan su vacío y se adormecen fusionándose con los deseos y necesidades de la persona con la que se fusionan, que en general suele ser su pareja o una figura de autoridad con la que sean muy íntimos, o un mentor, o un amigo muy cercano, o un familiar muy cercano, etc. A estas personas es la que más le cuesta reconocer sus propios deseos y necesidades, y muchas veces le cuesta definir el límite entre los deseos y necesidades del otro y los suyos reales de esta fusión y adaptación que tienen con la otra persona. Se dice que incluso pueden llegar a perder esta conciencia de individualidad. De los tres subtipos es el que más reprime sus emociones, sobre todo las emociones negativas y la rabia acumulada, ¿sí?, que tienen estas personas, la rabia o frustración, ya que temen que si llegan a explotar o a mostrarla, la persona con la que se fusionan puede llegar a abandonarlos. Y en cuanto a sus relaciones personales, si bien confluyen y se adaptan bien en las relaciones uno a uno, en las reuniones multitudinarias o reuniones sociales grandes suelen buscar pasar más desapercibidos. Y finalmente, el subtipo social. Al subtipo social del eneatipo 9 se lo denomina participación. Y de este subtipo son las personas más agradables, amistosas de los tres subtipos del eneatipo. En este caso, estas personas adormecen y llenan su vacío interior con los deseos y necesidades del grupo de pertenencia. Es así como pueden llegar a actuar enérgicamente e incesantemente para satisfacer los deseos y necesidades de este grupo al que pertenecen. Son personas que han buscado desde esta adaptación y confluencia con los grupos ser útiles. Son personas que en general han desarrollado muchas habilidades, ya sea prácticas, resolutivas e incluso muy inteligentes, para ser útiles para el grupo y así generar incluso hasta una codependencia, ¿no? Yo quiero pertenecer al grupo porque me siento identificado con él, pero también el grupo depende de mí para su buen funcionamiento. Y son personas que se esfuerzan mucho por el grupo, incluso hasta se sobreesfuerzan y pueden ser adictos al trabajo, por ejemplo, si se sienten identificados con su grupo de trabajo.
De los tres subtipos es el que mejor tiene desarrollada esta capacidad de mediación de conflictos entre las personas. Son muy buenos evitando o mediando o resolviendo los conflictos que se puede dar en el grupo, ya que su gran objetivo también es que el grupo esté en paz, que esté en armonía. Y son muy buenos detectando los problemas que puede llegar a haber para así mediarlos y resolverlos. Desde esta capacidad pueden ser muy buenos líderes del grupo, aunque ellos en general no lo proponen, ¿sí? No les gusta entrar en conflicto por ahí con otra persona que quiera liderar el grupo, ¿no? Pero si todos los individuos del grupo lo eligen como el líder, gustosamente le gustaría tomar esa posición. Finalmente es así como ante situaciones de estrés o desequilibrio tanto agudo como crónico, estas personas del eneatipo 9 van a descentrarse, tomando así las características más oscuras o negativas con los eneatipos que se relacionan. En este caso el eneatipo 6 y el eneatipo 3. Cuando se descentran al eneatipo 6, toman principalmente o contactan principalmente con las características de duda e inseguridad de este eneatipo. Empiezan a volverse más paranoicos, más miedosos, mucho más pensativos, con muchos de estos pensamientos rumiantes y anticipatorios. Se vuelven más dubitativos, les cuesta más tomar decisiones y todo esto los lleva a generar grandes dosis, grandes cantidades de ansiedad. También puede descentrarse a la parte más oscura y negativa del eneatipo 3, contactando con esta sensación de infravaloración y menosprecio de este eneatipo. Desde ahí se siente más infravalorado y empieza a tomar esta imagen de persona más ambiciosa y competitiva. Se pone una máscara social y se vuelve más presumido y vanidoso, creando una imagen falsa para finalmente poder agradar a los demás y a su entorno. Es así como después de pasar por este proceso de descentramiento, la persona logra finalmente identificar y reconocer estas características de la personalidad que le son disfuncionales, contraproducentes, y es a partir de ahí, de ese reconocimiento, donde muchas veces puede empezar a hacer cambios, puede empezar a recorrer un camino de desarrollo personal y autoconocimiento para finalmente transformarse. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones que le hace el eneagrama a estas personas? Lo primero y más importante es empezar a reconocer sus propios deseos y necesidades y anteponerlos a los de los demás, empezar a priorizarse un poco más. Debe empezar a poner límite a los demás, debe ponerse más fuerte, más perseverante y debe empezar a poder afrontar y resolver los conflictos con los demás. Es muy interesante entender que estas personas, desde su confluencia y sobreadaptación, le hacen la vida más fácil a los demás, en general. Y puede ser que tomando esta actitud de empezar a defender y a posicionar sus propios deseos y necesidades por delante de lo de los demás, se genere un conflicto. Es inevitable que se vaya a generar un conflicto. Y para estas personas es una buena señal que se genere el conflicto, ya que significa que están empezando a hacer un cambio, ¿sí?, en su actitud. Y tienen que reconocer que obviamente ante el desarrollo de ese conflicto va a aparecer indudablemente esta sensación de culpa, esta sensación de remordimiento, de sufrimiento, y tienen que empezar a ser capaces de sostenerla. Es muy importante también que empiecen a expresar su rabia o su enojo. Nunca le hace bien a nadie reprimir y acumular tanta ira, tanto enojo, o porque van a explotar en algún momento o en algún lugar que no corresponde, o se va a producir esta sensación de frustración e insatisfacción crónica e incluso otra tristeza. Otra recomendación interesante que le hace el eneagrama a estas personas es que empiecen a explorar lo que serían las terapias más alternativas, no relacionadas con la visión materialista occidental. ¿Por qué? Porque estas personas, desde esta característica que tienen de buscar la paz, la confluencia y la calma, en general están muy en contacto con la filosofía oriental y la espiritualidad, y desde este contacto que tienen, desde esta mirada, pueden llegar a ser personas que se le dan muy bien practicar e incluso transmitir este tipo de actividades. Y finalmente, y muy importante, una vez que reconocen, ¿no?, sus propios deseos y necesidades, reconocen sus talentos, sus virtudes, sus fortalezas, entregar todo ese don, todo ese valor al mundo, ponerlo a servicio de los demás. Tienen que dejar esa pereza, tienen que empezar a reconocer que son personas de gran valía, que no se deben poner por debajo de los demás.
y desde este reconocimiento empezar a ofrecer este don y este talento que va a dar mucha paz y mucho bienestar al mundo y a las personas que lo rodean. En cuanto a los movimientos de centramiento, se le recomienda desde el eneagrama sobre todo que se centre al eneatipo 3, a las características positivas y luminosas de este eneatipo, contactando así entonces con la propia valía. Empiezan a entender que son valiosos por lo que son y empiezan a generar esta actitud emprendedora, donde a partir de reconocer sus talentos y sus virtudes, empiezan a generar y emprender un montón de actividades que pueden llegar a ser muy nutritivas y constructivas para los demás. Por otro lado, también puede centrarse al eneatipo 6, contactando con los valores positivos de este eneatipo, aprendiendo a confiar en sí mismo y aprendiendo a tomar sus propias decisiones, a ser su propio referente. Y también le es muy conveniente empezar a ser un poco más rebelde, que era un poco lo que hablábamos hoy, cuestionar más a los demás, cuestionarse incluso hasta a sí mismo y empezar a tomar decisiones guiadas por su valor. Y es así finalmente como después de haber atravesado este camino, este proceso de transformación, este proceso de autoconocimiento y desarrollo personal, las personas de este eneatipo logran dar con las características más luminosas de su ser esencial. Es así como estas personas se muestran muy adaptables y sensibles a los demás. Son personas que tienen esta gran capacidad de encontrar siempre puntos de conexión con otras personas y entre otras personas entre sí. Desde esta capacidad que tienen para ver un poco más de lejos y de confluir con los demás. Son personas que tienen y contagian una gran armonía. Tienen una actitud como si fuese una actitud sedante, una actitud tan pacífica que logra calmar y apaciguar incluso a personas que estén cerca de él y que lo necesiten. Son personas así capaces de escuchar, comprender e incluso ponerse a discutir o mostrar otros puntos de vista, pero siempre de una manera asertiva, que no lleva ninguna crítica, ningún daño hacia los demás. Desde esta capacidad de paz y calma son grandes escuchadores. Son personas que tienen una gran capacidad de escucha atenta y calmada a los demás. Son personas que tienen una gran capacidad de mediación, ¿sí? Desde esta capacidad de ver un poco de lejos y encontrar puntos de confluencia entre las distintas partes, tienen esta gran capacidad de poder mediar los conflictos entre las personas y entre los grupos sociales. Son personas que han desarrollado una gran paciencia y tienen este gran perfil de espiritualidad y muy buena conexión y capacidad de percibir todas estas otras dimensiones más sutiles. Es así como termina desarrollando tres grandes características de su ser esencial, que son la paz, que es esa sensación de una llama ardiente interna que calienta e ilumina su interior y sabe que nada lo va a perturbar. Desarrolla una gran capacidad de relajación. Es una persona muy tranquila y muy arraigada al momento presente. Sabe que todo lo que sucede es lo que se necesita para crecer en ese momento, aceptando lo que sucede sin ningún tipo de perturbación o enojo. Y finalmente desarrolla esta gran conciencia de unidad. Se siente uno con el universo, uno con los demás y está muy conectado consigo mismo y con sus seres queridos. Esta ha sido entonces la descripción del eneatipo 9. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse y déjenme algún comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.